Hola a todos, soy Edison Brose, bienvenidos a mi podcast. Este es el primer episodio del año 2026. Estoy muy emocionado porque tengo un invitado de lujo, un invitado conocedor de áreas súper interesantes que tienen que ver con el medio ambiente, con comercios sostenibles, el que se llama biocomercio, que él nos va a explicar un poco más al respecto, pero sobre todo súper auténtico. Hoy tengo a Samuel. Samuel es fundador de Natural Tanks y además es una persona que tiene vasta experiencia en temas ambientales, entre otros. Pero cuando hablo de temas ambientales, no estoy hablando de los libros típicos de biología. Quiero que ustedes vean en la práctica lo que se puede hacer y el potencial brutal que hay en esta industria y cómo puede coexistir lo económico con lo ambiental y encontrar ese equilibrio tan especial. Samuel, bienvenido a mi podcast. No, gracias por invitarme. Bienvenido. Yo quisiera comenzar que tú nos hables un poco qué es Natural Tanks, a qué se dedica, cómo llegas hasta ahí, qué te inspiró. Ok, son muchas preguntas. Natural Tanks es un proyecto de biocomercio sostenible. Nos enfocamos en criar más que nada ranas de Panamá. Panamá es el país más diverso en anfibios, o sea, el que más especies de anfibios tiene en toda Centroamérica. O sea, estamos por encima de Costa Rica, Honduras, Guatemala. Panamá es el que más tiene en Centroamérica. Y pues yo estaba involucrado en investigación y conservación de anfibios desde los 18 años, básicamente. Y he visto, pues, este modelo de conservación típica como el go-to model, que es non-profit. Entonces, pues muchos años de experiencia yo me di cuenta que hay ciertas, todo tiene pros y cons, pero hay unos cons mayores para países como Panamá en vías de desarrollo, porque somos países que el apoyo institucional no es el mejor, porque en general los países como nosotros no tienen instituciones súper fuertes y tampoco hay como exceso de fondos, o sea, somos países con desigualdad tremenda, pero somos los países que tenemos esos recursos. No solamente en fauna, sino en flora, en un pocotón de cosas, hongos, lo que se te ocurra. O sea que Natural Tanks básicamente se dedica a criar ranas para su exportación. Correcto. Ok. Entonces, con eso podemos generar fondos que no dependen de donaciones o de instituciones para hacer conservación e investigación de esas ranas que tenemos en Panamá. Eso que mencionas es algo que le puede llamar la atención a la audiencia y es cuál es el fin de la venta de las ranas. Algunos pensarán, es para comérsela, es para qué, pero la venta tiene que ver con mascotas, ¿cierto? Sí, este es un mercado, bueno, por lo menos el mercado al que Natural Tank se dedica es el mercado ornamental. Son ranas que pues, personas en otros países, mercados grandísimos, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, pues las tienen de mascotas. Entonces son animales de Panamá que tienen un valor de mercado pues, considerable, pero que esa demanda Panamá no la ha suplido ni de forma sostenible, ni ética, ni de forma que le deje a Panamá algo. Lo interesante es que yo particularmente trabajo con anfibios porque es lo que más me gusta, es lo que más experiencia he tenido, son los animales que más me interesa proteger, estudiar, pero en realidad este tipo de mercado está en plantas ornamentales, está en peces, está en mariposas. Por ejemplo, en Panamá tenemos un proyecto de un biólogo panameño, tocayo mío por cierto, que él se dedica a criar mariposas y las exporta. Y tenemos un proyecto también en Bocas del Toro, se llama Bocas Mariculture, que pues ellos hacen lo mismo que yo con ranas, pero ellos lo hacen con corales y con peces, y todos de forma sostenible, cultivados en laboratorio o con maricultura sostenible, en vez de ser este modelo extractivo. Entonces, eso está generando empleo, está generando que las poblaciones silvestres no se toquen, se mantengan y se pueda reinvertir en protegerlas. Antes de continuar con este episodio, quiero agradecer a la Clínica Dental Smiler, que es uno de nuestros sponsors. La salud, ustedes saben que es prioridad, y la salud dental no es la excepción. La Clínica Dental Smiler cuenta con un equipo profesional comprometido, con una atención personalizada, y eso es precisamente lo que los pacientes buscan, bienestar. Además, siempre tiene promociones activas
Así que les recomiendo chequear sus redes sociales, especialmente el Instagram, que los vamos a dejar aquí. Gracias a la Clínica Dental Smiler por apoyar este espacio. Ahora yo te hago una pregunta. Tú que tienes un modelo de comercialización de ranas, ¿te parece que hay una postura uniforme con el sector ambientalista o el sector activista en los temas ecológicos con respecto a la comercialización? ¿Hay gente que le molesta, hay gente que no le molesta, o esto es un tema que realmente no entra mucho en las discusiones? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? Si hay actores con posturas divergentes, si me puedes hablar un poco al respecto. Mira, yo segmento esa comunidad ambientalista en dos: los que son solamente activistas y los que son profesionales del ambiente, que también pueden ser activistas. Entonces, yo me he dado cuenta que hay una disparidad en esta comunidad. Los profesionales del ambiente, que accesan a la data, que entienden las problemáticas que hay y las diferentes estrategias que se pueden implementar en la conservación, entienden la conservación a través de la comercialización. Pero mucho del sector que es solo activista, pues simplemente se opone como a este uso sostenible, a esto, por diferentes razones. Algunos me han manifestado que porque piensan que los animales no están en cautiverio, quieren cerrar zoológicos y ese tipo de cosas. Y el tema es que yo puedo estar o no a favor de esa postura. Puedo decirte, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. El tema es que el mercado existe. Entonces, cuando tú implementas regulaciones desde el punto de vista moral solamente, ignorando mercados, ignorando la data, ese mercado no deja de existir. Y es suplido por el mercado ilegal. Sí. Por el comercio ilegal. Sí, y ahora que mencionas el comercio ilegal, esto es bien interesante. Por muchas décadas, cuando hay un tema de especies amenazadas por algún tipo de comercio, no necesariamente el de mascota, puede ser de alimento, cualquier otro, la medida a la que se va por default básicamente es intentar prohibir las exportaciones o todas las rutas legales de utilizar ese recurso. Suena como el camino fácil de quien está haciendo la política, que diga, vamos a resolver el problema prohibiéndolo, sin pensar en las aristas que van surgiendo con la prohibición. Claro, entonces... Convérsame un poco de cómo tú ves esto de la prohibición y qué puede desencadenar la prohibición para que quien está viéndonos en este momento pueda ver un panorama mucho más amplio. No sé, hablemos de alguna prohibición, algún ejemplo, sea la tala, sea, no sé, ¿qué te digo? Animales. Háblame un poco y ponme ejemplos para... Te voy a dar un ejemplo concreto, pero para que tu audiencia como que entienda un poquito más el concepto. Es cuando tú haces una prohibición, lo único que estás prohibiendo es la captura legal de esa renta. Porque solamente las personas que lo hacen de forma legal son los que van a ir por los siguiendo la norma y todo el que es el cumplimiento, o sea, el compliance de las normas. Entonces, tú suenas fácil, como tú dijiste, como es la solución fácil. ¿Por qué? Porque tienes un mercado, entonces tú lo ignoras y tú dices, vamos a acabar con la oferta del mercado. Pero el tema es que nada más estás acabando con una parte de la oferta, que es la oferta legal, la que sí pasa por controles, la que sí puedes medir fácilmente, pero la demanda además no la estás tocando. Entonces le dejas un monopolio a el sector de la oferta que es oscuro. Ejemplos, mira, recientemente con unos colegas de Estados Unidos, la semana pasada de hecho, publicamos un artículo en el cual estudiamos el mercado de anfibios de Estados Unidos en los últimos 20 años. Y tuvimos bastantes datos interesantes. Eso es una revista que se llama Biological Conservation. Uno de los resultados es que en el tema este de tráfico ilegal, identificamos, por ejemplo, que algunas especies que se venden en el mercado de Estados Unidos han aparecido en el mercado de allá sin registros oficiales de que esa especie entró, o con malos registros o dudosos. Un ejemplo, por ejemplo, es una especie de rana que le llaman Pac-Man, unas ranas que en los mercados grandes como Estados Unidos son muy populares, son suramericanas. Una que es endémica de Brasil, solamente se encuentra en Brasil. Se empezó a vender en Estados Unidos 3 meses o 4 meses después de que hubo una exportación de ranas Pac-Man sin especificar qué especie de Guyana. O sea, una casualidad muy fuerte. Pero lo interesante aquí es que Brasil tiene
más de 2 décadas prácticamente ya lo que se conoce en inglés como blanket ban, o sea, una prohibición total a la exportación de animales, sean criados en cautiverio o no, de especies de su país. Entonces, aquí lo que está pasando es que la demanda de esas especies que prohibieron, en el caso de Brasil todas, continuó y la oferta la ha estado supliendo un mercado que es ilegal. Entonces, posiblemente la ruta fue tráfico ilegal hacia Guyana y de Guyana se exportaron con información Es como incompleta. un blanqueo, un lavado de la Correcto, es ruta un lavado, no, es un lavado de la especie. de la especie. Se lavó una especie que fue sacada por tráfico La ilegal. sacas ilegal de Brasil, la llevas Ujú. a Guyana, en Guyana no está prohibido y de Guyana entonces sí la puedes exportar sin Sí, ningún problema. y de Guyana sale, en vez de, los nombres científicos tienen nombre y apellido. Entonces, con el nombre y apellido sabes que es la especie que es de Brasil. Entonces de Guyana salió nada más con el nombre, sin el apellido. Y en Estados Unidos se empezó a vender ya con nombre y apellido, de una importación que venía, o sea, lo más relacionado acá es una importación que venía bien. Entonces, esa data nos da una posible ruta. Identificamos de otros países que tienen ese tipo de controles totales, como por ejemplo Australia. Entonces, muy probablemente esto sucede, de hecho se ha documentado en otros grupos de animales, no solo con anfibios, que sigue sucediendo. Entonces, esto trae varios problemas. Un problema es el de conservación, o sea, están sacando especies de su medio silvestre de forma insostenible, o sea, no es que las criaron en Brasil para mandarlas a Guyana, no, eso las sacaron directamente del bosque y eso trae un problema de conservación a las poblaciones silvestres. Pero además de eso trae otros efectos secundarios, que es que ese es un recurso que es de Brasil. Brasil no lo capitalizó o por lo menos no lo capitalizó en un mercado legal, y en los otros países de destino donde estaba esa demanda, ya lo crían, lo producen, lo venden, se genera empleo, Y no industrias necesitas a millonarias, Brasil y más. no necesitas a Brasil más. Claro, o sea, en palabras más sencillas, Es un robo. agarras el recurso, en este caso que viene de Brasil, que por estar prohibido no le genera ningún tipo de compensación al Estado, porque si no estuviera prohibido y es legal, tú tienes que pagar impuestos, que le entra dinero al Estado, y si están comprándolo de afuera, le entra plata al Estado, le entra posibilidades de creación de empleo, se paga el seguro social, todo este tipo de prestaciones, pero como lo tienes prohibido, lo han sacado de manera ilegal y otro país lo está aprovechando. Entonces, ¿cuál sería la solución que ves, si es que puede haber una solución con estas áreas desde el punto de vista ambiental, sea anfibios, sea madera, o si crees que en cada uno de estos rubros tiene que haber una diferenciación? Por ejemplo, la prohibición total aplica o no aplica para estos sectores, pero sí debe aplicar para otros. O sea, háblame un poco de tu visión sobre prohibir algo versus las consecuencias que tienes prohibiendo, eh, comparándolo con no tener ningún tipo de prohibición, al contrario, fomentar el biocomercio, sin que esto tampoco tenga un impacto ambiental negativo. Yo pienso que es caso por caso. Si una prohibición, una medida de prohibición te va a resolver un problema y tienes data que lo soporta y contemplaste el mercado y ves que hay una manera en que puedes reducir esa demanda de educación ambiental, perfecto, hazla. Pero no debe ser como la primera opción que tienes que explorar, porque vas a afectar un pocotón de cosas más. En este caso, háblame un poco de por qué sería inmoral que exista una demanda de anfibios. O sea, si puedes comentarme un poco de cuál es lo pecaminoso, a quién le hace daño que a alguien en Europa le gusten, por poner ejemplo, los anfibios o le gusten las serpientes. ¿Qué de inmoral tiene eso? Mira, yo realmente no le veo nada malo desde el punto de vista moral. O sea, si tú eres una persona que eres aficionado a este tipo de animales, te gustan esas mascotas y las vas a tener de forma bien, o sea, como las debes tener, en buenas condiciones y todo lo demás, eh, eh, pues, yo no veo el problema con que lo hagas. Para mí el problema está con el origen de esos animales. Claro. O sea, si tú quieres tener una serpiente en tu casa y a ti no te importa si el origen involucró tráfico de animales, negocios con mafia, corrupción de menores en algunos casos, que los usan de colectores, aquí en Panamá pasa eso, para que colecten ranas para el tráfico ilegal y otros animales.
Si a ti no te importa eso, entonces hay un problema moral, pero no hay algo inherentemente malo en que tú quieras tener estas mascotas. Desde el punto de vista moral. Le digo, Ese, legal. Si la tienes legal, desde el punto de vista moral, yo pienso que no hay nada, no hay nada malo. O sea, claro. si tú quieres, o sea, pero hay que saber también discernir. Pues, o sea, no es lo mismo que tengas una rana que puedes perfectamente tener en un espacio pequeño, porque son pequeñas y hay protocolos de cómo criarlas que usan los proyectos de conservación in situ y demás, a tener en tu sala un tigre de Bengala. Pues. O sea, hay que discernir entre eso, pero Claro, no es lo mismo. entonces eso mismo, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú tengas una pecera en tu casa con goldfish, a que tengas un cocodrilo en la mitad de tu sala, pues. Claro. ¿Entiendes? Necesitan instalaciones especiales para poder mantenerlo, dietas muy, muy difíciles. Entonces, volvemos a lo mismo. Como no es igual, las políticas públicas y las medidas que se toman tienen que hacer esa distinción. Y es que hay otros elementos que dentro del debate moral pueden llegar a ser de reflexión. Y una vez lo conversamos. Y es la vida, por ejemplo, de una ranita, que tú la compras, la mantienes, la cuidas, la alimentas bien, tiene un periodo de vida. ¿Cuánto es la vida promedio de una ranita? Depende mucho de la especie. Algunas pueden ser 1 año, algunas pueden ser 5 años, 12 años, algunas 20 años. Ok, tienes una rana de 15 años. Ujú. Tienes 15 años cuidando a la rana y la rana dura 15 años. ¿Qué te garantiza a ti que la rana dentro de su hábitat natural va a durar 15 años? A lo mejor se la comen a los 6 meses. Bueno, mira, en muchos casos muy bien documentado, las ranas, y aplica para muchos animales, no todos, pero para muchos animales en general, viven menos tiempo en estado silvestre. O sea, esta idea que tienen muchas personas, así, activistas ambientales, de hecho, no tengo nada en contra de ellos, pero muchos veganos con los que he conversado, tienen esta idea de que como que la naturaleza es todo hermoso y bonito, hermano. La naturaleza está llena de estrés. Los animales tienen que competir para reproducirse, para crecer, para comer, por espacio. Cae un rayo, hay un incendio. Es decir, una serpiente te machetea a un campesino, tienes depredadores que te están buscando. O sea, la vida en la naturaleza no es necesariamente este concepto. No es un cuento de hadas. No, O entonces sea, básicamente tú puedes ver mañana un tigre con la cara de un pobre monito ahí que le arrancó la claro. cabeza por su Ahora, supervivencia. eso no quiere decir que hay que sacar los animales del bosque para poder tenerlos en cautiverio. No. Exacto. O sea, una cosa es la vida en el bosque, otra cosa es la vida en cautiverio. Pero si la vida en cautiverio que tú le estás dando es buena, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y si el origen de ese animal que tú tienes en cautiverio es de un origen sostenible, ¿cuál es el problema ahí? Y si tú tienes la posición, a mí no me gusta tener animales en cautiverio, a mí me gusta tenerlos en cautiverio, te la respeto y la entiendo también que no te guste, pero eso no quiere decir que a los demás no les pueda gustar o que no lo puedan hacer de una forma correcta. Yo, por ejemplo, yo no tengo ranas de mascota en mi casa y tengo una empresa que se dedica a exportar ranas que van a ser mascotas. Eso que estamos conversando me recuerda justamente cómo hay personas que de una manera así muy emocional dicen, vamos a soltar a los animales que están, que te digo, en una exhibición y dice, vamos a soltarlos, suéltenlos a su espacio natural. Un animal que no aprendió a sobrevivir, que no aprendió a buscar su propio alimento, es un animal que le van a cortar la cabeza apenas que salga. No va a sobrevivir, pero nada. Y si fuera solamente eso, o sea, eso, los que proponen esto de liberar todo a lo loco, no se ponen a pensar en más cosas. O sea, cuando tienes un animal que está en cautiverio, probablemente ha sido hasta reproducido en cautiverio está en contacto con otras especies que en la naturaleza normalmente no estarían en contacto. O sea, por ejemplo, en mi criadero, yo tengo unas 10 especies de anfibios distintas y varias poblaciones distintas dentro de esas 10 especies que criamos activamente. Y es posible que por tener las especies que no se toparían en su distribución natural, nunca, por yo tenerlas en mi criadero, es posible que haya un intercambio de patógenos, microbios, que a lo mejor no les hace nada a mis ranas. Pero si alguien las soltara, así de buenas a primeras, en un ambiente, puede estar llevando quién sabe qué enfermedad que a lo mejor no te va a afectar ranas, pero te afecta peces, te afecta aves, te afecta entonces... Animales no se pueden estar soltando a lo loco. Es todo un protocolo, todo un proceso. Pero además lo que tú dices es muy cierto.
mm, es muy verlo desde el punto de vista, bueno, o sea, yo soy un ser humano, eh, eh, y que mañana venga un alienígena y diga, oye, mira, este lo tienen ahí encerrado en un apartamento, ahí con toda su familia, pero el humano aquí estamos viendo la historia natural y ellos son de planicies, de África, se originaron ahí, vamos a soltarle una planicie, pues yo no quiero eso. O sea, hay que saber diferenciar. O sea, no porque tú tengas un animal en cautiverio de mascota, estás haciendo algo que sea malo. ¿Sabes qué me parece interesantísimo de esto que estamos conversando? De cómo dentro de un mismo rubro, en este caso vamos a ponerle nombre el ambientalismo, hay distintas corrientes. No todos los ambientalistas pensamos igual, no todos pensamos exactamente igual para cada uno de los temas. Y eso lo hace también enriquecedor, interesante y sobre todo que rompe mitos, rompe tabús. Por ejemplo, uno de esos es que el que está a favor de la protección del ambiente es una persona de izquierda automáticamente. Eso no es cierto. Yo estoy alejadísimo de la izquierda y soy una persona que me preocupa el medio ambiente, me encanta el ambiente, he sido activista ambiental empírico, porque pues mi carrera es derecho, políticas públicas, o sea, no estudié algo asociado al medio ambiente, pero me formé autodidacta por muchísimos años en varios temas y soy apasionado, pero eso no me hace pensar exactamente igual a alguien que ve el ambiente como un instrumento también para que te regulen la vida, ¿me entiendes? Para que el Estado tenga que meterse en cada una de tus decisiones. O sea, el hecho de que uno tenga una concepción de algo no te hace automáticamente eh, exactamente igual que todos los que están, en este caso, dentro del paraguas del ambientalismo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy bien alejado de una mentalidad de izquierda. Eh, y lo que mencionas es cierto. Pintar, pintar al ambientalismo en general eh, con etiqueta de izquierda es bien común. Y yo pienso que mucho tiene que ver porque muchas de estas medidas ambientales que se han propuesto como soluciones tienen que ver con eso de control, con regular, con incrementar impuestos, con prohibir. Y eso pues se asocia por alguna razón con la izquierda. Ellos sabrán por qué. Pero yo pienso que el ambientalismo y las presiones ambientales no tienen que tener una línea política. No tienen que ser de izquierda o derecha. Para mí, si tú me preguntas, tienen que basarse en la data, en qué funciona, qué no. Si no se sabe, se prueba, no está funcionando, mira, aquí están los datos, corregir, no funciona esta regulación, ya. Lo que no podemos seguir haciendo es dejando la conservación y el ambientalismo en una sola ruta que no cambia a pesar de que ves que la mayoría de las metas ambientales realmente no se están cumpliendo. Si estuvieran funcionando las regulaciones, las medidas internacionales y todos estos convenios, cada vez tuviéramos menos especies amenazadas, tuviéramos más hábitat, estuviéramos cumpliendo las metas de temperatura global, y eso no está pasando. ¿Cómo tú le vas a decir a esa persona muy humilde que vive, por ejemplo, en Darién, que es uno de nuestros bosques tropicales más importantes, pero que es una de las áreas más olvidadas, si no la provincia más olvidada de Panamá, donde no llegan los recursos, donde no hay empleo, donde no hay absolutamente nada? ¿Cómo tú le vas a decir a ese papá, no agarres ninguna madera y no la vendas porque tenemos que cuidar el ambiente cuando esas personas no tienen ni siquiera lo más básico, su alimentación, alimentación para sus familias, su educación? Es decir, ¿cómo tú vas a pedirle que no toque lo que está viendo cuando tiene áreas de supervivencia que no están siendo cubiertas? Es que estás tocando un tema que es una realidad con la que yo me choqué. O sea, yo cuando empecé en esto de conservación, investigación, ir a campo, a estos lugares remotos, todo lo demás, yo tenía esta mentalidad idealista de que, oye, los árboles no hay que tumbarlos, no hay que cazar animales, todo es malo. Y sigo pensando que hay que evitar hacer todas estas cosas lo más que uno pueda. Pero es que yo me choqué con una realidad de eso. O sea, cómo yo iba a ir a una de estas áreas rurales, o sea, familias que tienen varios hijos y ganan menos $1 al día y decirle, oye, ¿cómo tú vas a tumbar ese bosque que tienes al lado de tu casa para sembrar yuca?
Oye, no tienen que comer, ellos van a resolver. Ellos van a resolver como puedan. O sea, ¿quién soy yo para decirle, no, deja que tus hijos se mueran de hambre? ¿Por qué? Porque esa persona, y esto es una de las principales cosas que le falta a la conservación moderna. Tiene que entender que para cuidar un hábitat, una especie, un bosque, ese hábitat, esa especie, tiene que valer más vivo, económicamente hablando, tiene que valer más vivo que muerto. Porque si no, ¿por qué lo van a cuidar? Entonces, si yo digo, mira, aquí tú tienes un bosque que tienes, ¿cómo te digo?, un uso sostenible, puedes, por ejemplo, cosechar de forma sostenible algún recurso, hongos, lo que quieras, y vivir de eso en vez de talarlo, y vas a tener una mejor entrada, y no tienes que sembrar yuca y vas a comer mejor. Esa persona, cuando va a sacar los permisos de silvicultura, de criada en cautiverio, de lo que sea, o sea, tiene que gastar como $4,000 nada más en abogado, nada más empezar los trámites para entender todo lo que le están pidiendo, y se va a demorar años en empezar. O sea, eso es imposible. Entonces, hay que democratizar el acceso al uso del recurso sostenible. Porque si no, ¿cómo yo te voy a decir a un campesino, oye, no tales una hectárea de bosque para poner esas 2 vacas que vas a poner ahí, por favor? Si la persona tiene una necesidad que es grande. O sea, yo me choqué con esa realidad. Antes de que entres a eso, que es una de las áreas que quiero tocar contigo, la evolución de cómo una persona como tú logró crear un emprendimiento verde funcional que le permite vivir a él y a su familia. Antes de llegar a ese punto, tú mencionaste esto de valorizar nuestros recursos, darle valor. Y esto también me hace pensar en una de las realidades, que esa persona que está en plena subsistencia, que agarra y a lo mejor le emprende fuego a hectáreas, puede estar quemando animales, anfibios, plantas que en Europa te pagarían $2,000 por cabeza, $3,000. O sea, no sabe el valor, lo rico que es de lo que está rodeado, porque simplemente no está valorizado aquí en Panamá. O sea, que eso es algo que sucede. Que sucede, es una crítica no solamente a esa persona, sino también es parte de quizás de la falta de educación generalizada en nuestro país, que no sabemos lo que tenemos. Es un país donde hay gente que pagaría dinero para ver las aves que se ven en Panamá. Por poner un ejemplo, el birdwatching o las especies, la biodiversidad que existe en Panamá, que como tú has mencionado, pues que no existe en ninguna otra parte del mundo. ¿Cuánto dinero nos está rodeando? Pero por la falta de conocimiento estamos también perdiendo oportunidades, y no solamente eso, sino también los trancazos del propio sistema a los que te refieres, de cuando alguien que finalmente le está viendo el valor que todo el mundo le ve, menos aquí en Panamá, pero que todo el mundo le está viendo ese valor, quieres hacer algo, quieres hacer una empresa y te encuentras con un sistema trancado, un sistema lento, donde formalizarte toma suplicios. No, y prohibitivo y con mucho... Háblame un poco entonces de cómo fue esa perseverancia para lograr crear una empresa ambiental en Panamá sustentable. O sea, no estamos hablando cuestiones de fachada, de que ay, qué bonito mi proyecto. No, esto realmente es una empresa constituida que genera empleo, que genera prestaciones y que está ayudando también a la economía en un sector donde más nadie lo estaba haciendo, porque hay que pasar una serie de odiseas para poder llegar a eso. Háblame de esa experiencia. Bueno, mira, eso tomó muchos años. Tomó muchos años. Cuando yo empecé a hacer el proyecto, yo tenía esta idea que sonaba sencilla. Pues. Oye, yo quiero salvar las ranas, pero no quiero estar dependiendo de donaciones y de fondos, porque es difícil en Panamá accesar a eso. Y las ranas las están traficando ilegalmente, y hay gente que paga por las ranas de Panamá. Entonces, las ranas mismas pueden generar lo que necesitan para su conservación y para su investigación. O sea, suena sencillísimo. Pero, mira, la burocracia, ahí me tomó, yo empecé realmente en 2018. Nada más sacar el aviso de operaciones en Panamá Emprende, creo que se llama, en el 2018, eso me tomó como 5 meses. Pero yo no sé por qué el sistema, como que no aceptaba mi email, decía que había un usuario, y me tomó como 6 meses
resolver eso. En esa Solamente época, sacar el aviso de operaciones. Que era como- 2018. sí, estamos hablando como en mayo de 2018, el aviso de operaciones que salió como en diciembre. Pero después de eso tienes toda esta serie de trámites en el Ministerio de Ambiente, dividido en un pocotón de etapas, con reglas cambiantes, ¿cómo te digo? Panamá cuando cambia el gobierno, muchas veces cambian sus funcionarios, cambian su visión, lo que quieren. Entonces a medio palo te cambian las reglas. Mira, yo empecé ya la operación como en 2019, ponte, o sea, empecé como a poder trabajar con ranas casi 2020, porque es un permiso primero para trabajar con eso. Esto no aplica nada más para ranas, aplica para, si quieres criar escarabajos o en un tanque de 10 galones en tu cuarto aquí en Panamá, tú necesitas años solamente en el trámite. Esta es etapa piloto, etapa comercial. Bueno, de la etapa piloto me tomó 1 año y la etapa comercial me tomó 2. O sea, yo estuve viendo, pidiendo a familiares, amigos, todos fondos, porque yo jamás pensé que iba a tanto tiempo. Entonces, en la etapa piloto tú tienes que criarlas y mantenerlos y te hacen tenerlo todo como si ya tuvieras la operación full. O sea que básicamente Pero tienes no puedes que gastar recursos. y no puedes comercializarlo. No puedes recibir ingresos, pero No. tienes que estar solamente gastando, esperando a que salgan cada uno de estos permisos, Sí, que a la vista pues pensabas que a lo mejor te tomaba 6 meses y tomó ¿cuánto tiempo? en total, para que yo pudiera vender la primera especie de rana, me tomó 3 años, 3 años y medio. Claro, y no Una todo el mundo locura tiene total. la perseverancia, ni tampoco siento yo la bendición de que te vayan quizás apoyando para que no te mueras de hambre en 3 años, ¿sabes? O sea, Sí, no, en ese tiempo yo he tenido que hacer un montón de trabajos también. paralelos. Sí, porque si no, no había manera. También tuve mucho apoyo de muchos amigos que me ayudaban sin cobrar porque sabían que estaba un poco difícil el tema y tenía bastantes ranas que atender y todo lo demás. Pero fue una situación bien complicada. Fue una situación bien complicada. Y cuando sale ese primer permiso de poder finalmente comercializarlo, que ya, o sea, obviamente requete quebrado, básicamente, eh, eh, todavía no resuelve porque tiene 12, 10 especies más que necesitas tener el comercial también. Entonces, es muy complicado. Y lo interesante es que en los países de destino, donde está la demanda de estas ranas, no necesitas ni un permiso para criarlas. O sea, Ni el un permiso es permiso. aquí en Panamá, pero en esos países no necesitas nada. Es que hay una tendencia bien marcada. Los países como Panamá, países en vía de desarrollo con mucha diversidad y que en los países del primer mundo ya desarrollados hay una demanda de todo tipo de productos de diversidad, de plantas, de peces, de todo. En nuestros países es súper difícil, a veces en algunos hasta totalmente prohibido, empezar esta actividad. Pero en los países de destino, o sea, donde está la demanda, Flexibilidad total. total. O sea, para tú criar en Estados Unidos una de mis ranas, o sea, cuando yo las exporto ya las compro a otras personas, para ellos empezar a criarlos. Ellos los crían en su casa, ellos nada más tienen que reportar al IRS lo que ganaron a fin de año, y ponen, esto fue de vender rana, después de que la especie esté permitida en su estado. Y allá se crean, así, sin estos tipos de permisos súper complicados, empresas que tienen más de 100 empleados, que están en el top 500 de empresas que más rápido crecen a nivel de Estados Unidos entero, a base de ranas, y a base de peces, y a base de otras especies que ni siquiera son de allá. Y esto pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en muchos países, pero en los países nuestros, que somos los dueños de ese recurso, es tan difícil poder buscar la forma de suplirles esa demanda, que deje algo acá, que no dañe nuestras poblaciones silvestres, que sea sostenible, que no se hace. Básicamente hay millones de dólares asomados fuera de Panamá que podrían capitalizarse, podrían ingresar a suelo panameño, pero tantas trabas, tanta burocracia, eh, tantas incomodidades, pues hace que no fluya y estamos perdiendo, o sea, perdiendo oportunidad, perdiendo empleo y perdiendo nuestro hábitat también, porque justamente como tú mencionas, los que lo están aprovechando son los que se dedican al tráfico ilegal, que pues no hay fiscalización. Veamos el ejemplo, no sé, quizás tú tengas ejemplos que nos puedas brindar de cuántos guardaparques hay en este país, cuántos fiscales ambientales hay en este país, o sea, ¿cómo vamos a poder fiscalizar si tampoco tenemos suficiente mano de obra para eso?
cuando hay de sobra en otros ministerios o en otras áreas que no se necesitan. Sí, mira, yo tengo una historia ahora que hablas de eso de fiscalizar. Estaba con un amigo mío, Mauricio Valenzuela, probablemente va a escuchar este podcast. Mira, estábamos saliendo de una playa, no me acuerdo dónde, pero se llegaba en lancha. Y obviamente yo tenía mis permisos de colecta y todo, y una de las cosas que yo quería hacer era colectar unas ranas para mi proyecto, con permiso y todo, ¿no? O sea, colecta legal. Cuando íbamos a salir de esta isla, habían como unidades de la policía y del Senan revisando y requisando a todo el mundo las maletas. Y yo digo, oye, mire, yo tengo mis permisos aquí y tengo estas ranas aquí en estas vasijas y ellos no van a entender bien qué es este permiso ni nada y nos van a hacer perder aquí el día entero, o sea, vamos a perder la lancha de regreso. Y estábamos preocupados por eso y no sé qué, yo tenía los permisos, toda la documentación, todo, ¿no? Oye, cuando abre mi maleta, ve así, saca las ranas que yo tenía colectadas así, ranas bien bonitas, estas de colores así. Ve como que no hay droga, no hay armas, regresa a las ranas, no hace preguntas, nada, para adelante. O sea, yo pude haber tenido ahí una águila arpía, hermano, y yo creo que no le pone atención. ¿Por qué? Porque no tenemos ese entrenamiento, ni esa capacidad de fiscalizar todo, ni le damos esa importancia en cuanto a las autoridades que deben estar supervisando eso. No estoy diciendo todas, pero o sea, en general, Panamá, que es un hotspot biológico, de que tanto nos actamos que tenemos toda esta biodiversidad, vengan y conózcanla, no estamos ni incentivando su uso correcto, ni fiscalizando que no se esté yendo por una ruta que no le conviene al país, ni a la conservación. Y ya, entonces, claro, o sea, es muy difícil que haya una persona en cada área dentro de un parque viendo quién se esté llevando, quién no. Y muchas de las veces, en los casos de tráfico, por ejemplo, de anfibios, que son los que más sigo, de tráfico ilegal de anfibios de Panamá, uno se da cuenta es porque hay un decomiso en otro país, porque se dio afuera el decomiso, o porque aparecen en venta animales que no tienen ni un tipo de récord de exportación, inclusive animales y poblaciones que ni siquiera se conocían para la ciencia empiezan a aparecer que son de Panamá. Entonces ahí es que uno se da cuenta. Y cuando ves allá en algunos casos son animales que allá al de tal $1,000, $2,000 cada uno. Claro. Acá en Panamá, ¿qué se quedó de eso? Se quedó lo que le pagan a los que... Si quieres te cuento cómo funciona el tráfico ilegal más común en Panamá. Yo Si supongo quieres, que te le lo dirán cuento. a la persona que vive al local que no tiene servicios públicos básicos de agua, de carretera, educación, le dicen, te doy $1 y tráeme Me dicen, tú tienes una idea. rana. Tú tienes idea. La gente no se imagina. La gente cuando escucha el tráfico ilegal, lo que piensan es, ay, se están llevando animales y eso está feo y los amarran. No, ¿Cómo no, mira, funciona? el tráfico de animal va más allá de ser un delito ambiental. Más allá de ser un delito ambiental. Mira, Panamá, por ejemplo, un caso que yo estudié en 2021 de ranas, donde se terminó la carretera esta de la conquista del Atlántico, que le llamaban, que es la que va hacia Caloébora, o sea, una carretera surreal, hermano, porque el Caribe panameño ha estado desconectado históricamente. O sea, los españoles hicieron el primer asentamiento de Santa María la Antigua, al Darién, a los pocos años que descubrieron el mar Pacífico, hicieron ya Panamá, se dieron cuenta que era una ruta de paso y nada más les interesó dejar en el Caribe, en Portobelo, Colón, y el resto de la expansión que tuvo Panamá es Pacífico. O sea, si tú ves el mapa de Panamá, donde está nuestra conectividad, calles, la densidad poblacional, es en el Pacífico. Panamá se desarrolló en el Pacífico. En el Caribe tienes excepciones, Colón, Bocas del Toro. Entonces, en el 2019 se termina la conquista del Atlántico, por primera vez se conecta comunidades, ecosistemas, personas que históricamente, o sea, estamos hablando de tiempos de la colonia española, hermano, han estado desconectados por infraestructura del Pacífico, ¿no? Entonces, se crea esta calle, pasa por el Parque Nacional Santa Fe, termina en el Parque Nacional Héctor Gallego, justamente en el borde entre donde empieza la comarca Nuevo Bulé y donde están estos parques, ¿no? En la provincia de Veragua, que el río Caloébora es lo que los divide. Entonces, apenas se inaugura esa calle, empiezan a aparecer unas ranas carísimas, carísimas, en Europa y en Estados Unidos, que son especies que son de Panamá, incluyendo morfos o localidades de colores, pues que la ciencia ni sabían que estaban. Entonces yo empecé a revisar ese tema y me di cuenta que estaban saliendo de esa área, exactamente desde el punto en que se inauguró esa calle. Entonces yo voy allá y hasta participé en una investigación periodística de Europa, investigando este tema. Se llama The Frog Mafia, deberías buscarla. Es como tipo audio, pero son varios episodios. Mira,
Lo que descubrí, y ahora me he dado cuenta que es súper común, pasa en todos lados, pero lo que descubrí esa vez es que el tráfico ilegal funciona así. Estas personas que están interesadas en conseguir estos animales para venderlos en esos otros países, muchas veces son extranjeros, vienen a estos países acá, o contratan a alguien que trabaja con ellos localmente en Panamá, y se quedan o se hospedan en estos lugares, estas comunidades alejadas, rurales, o que tengan mucha diversidad alrededor, poco conocidas. Ellos les enseñan fotos de los que ellos quieren a la comunidad. Le dicen, mira, por cada una de estas que tú me traigas, te voy a dar $1, por cada una de estas que tú me traigas te voy a dar $5, y así le ponen como tiers. Son comunidades muy pobres. Y lo que termina pasando es que los papás empiezan a mandar a sus hijos que deberían estar en la escuela, a bosque primario en Panamá, algunos hasta sin botas, o sea, descalzos. O sea que lo puede picar cualquier animal. Sí, sí, no, una cosa absurda. Y como no hay un tope, le dicen, no hay tope, tú me traes 1.000, son $1.000, tú me traes tantas, son tantos, o sea, no hay tope, tú traes. Claro, y esos de $1.000 ellos la venden allá como a, no sé, sacan O sea, miles. sí, entonces en Panamá, ¿qué nos queda? Nos queda que estamos sacando los animales de forma insostenible, y esto pasa con plantas, pasa con hongos, pasa con lo que se te ocurra eso. Entonces, en Panamá se queda ese dólar que le están dando a estas personas que, o sea, tienen una necesidad muy grande. Pero además se queda que le están enseñando a los niños que nuestros recursos valen $1. Le están enseñando, eso es corrupción de menores, que es trabajo infantil. Y a Panamá simplemente le quedan esos problemas y ese dólar. Acá no se va a quedar nada que le dé empleo a esas personas, que se pueda reinvertir en conservar, en hacer educación ambiental. Entonces, ese es el problema que hay. Yo quiero mencionar algo que es parte de tu modelo de negocio para los que nos están escuchando, y es que estas ranitas que son colectadas en el ambiente natural, ellos la colectan, pero las que exportan son las hijas o los hijos de esas ranitas. Es decir, ellos no te sacan la ranita de la selva y la mandan para Estados Unidos. Correcto. Ellos la reproducen y la crían, y las crías de esas ranitas son las que van a exportación. O sea, te lo pongo así, ponte que de una especie haya una demanda al mes, de un cliente en otro país hay una demanda al mes 10.000 de estas ranas, ponte al mes, o 5.000 o 2.000, lo que tú quieras. Tradicionalmente lo que ha pasado, tanto por el tráfico ilegal o por modelos extractivos, es que, bueno, todos los meses, para suplir esa demanda de los países de origen, van y sacan del bosque 2.000 de estas ranas, todos los meses, y las exportan. Entonces, eso es insostenible, pero además es un modelo de negocio que no genera la misma cantidad de empleo, no genera esta producción, esta industria verde, que es lo que Panamá quisiera. Pero entonces... Y tiene un impacto en la naturaleza, Claro, porque tienes tienes el modelo, el ilegal, que las agarra del bosque, las manda para acá, pero el tuyo, que es el legal, que es el que hace falta fomentar, las crían. Lo que nosotros hacemos o sea, sacamos 4 o 6 ranas literal, o sea, ahí están mis permisos, además que eso es data pública, mis permisos de colecta, por ejemplo, ahí a veces tenemos ni que 24, pero es porque queremos 4 de una provincia, 4 de otra, 4 de otra, y a partir de esas, muchas veces son 6, 8 nada más, que sacamos, producimos cientos, o sea, nos toma años ahorrar para producir esta población en cautiverio que sea más sostenible para poder exportar números grandes. Entonces, o sea, yo estoy haciendo algo que me da un retorno mucho más lento de lo que le daría a alguien que simplemente las extrae y las saca, pero tengo todos los costos, o sea, desde el punto de vista de negocio, económico, de sacrificio, de esfuerzo, de tiempo, a mí me cuesta mucho más hacerlo que el que simplemente va a sacar, vende ya por la ruta que sea. Y por eso es que se van por la vía ilegal. Exacto. Entonces el Estado, en lugar de ser un facilitador de las cosas positivas, lo que se convierte es en un obstáculo por sus regulaciones bien intencionadas que generan el fomento y una actividad que va creciendo de mafia internacional, Correcto. de exportación internacional ilegal. Sí, entonces ese es el tema. O sea, el modelo que yo tengo es sostenible. Yo saco muy poco de un recurso que es renovable. O sea, yo saco 4 ramas en un año, en un periodo determinado, puede ser meses, años, lo que sea, depende de la especie. Van a haber más de esas 4 de surplus. O sea, se reproducen continuamente. Algunas especies hemos colectado renacuajos, Edison. Renacuajos. Ni siquiera adultos. Solo renacuajos lo hemos crecido por más de un año para entonces poder reproducirlos o poder tener, o sea, es algo que o sea, los modelos estos de extracción no sostenibles, ilegales, no hacen eso, no tienen ese tipo de contemplaciones, no les importa. Entonces, este tema de las regulaciones excesivas y la falta de incentivos, o sea, que hay que tener ciertos controles, regulaciones, eso yo lo puedo entender.
pero que además no hay un incentivo para que tú quieras hacerlo de esa manera, sino que todo es regulación, regulación y trabarte, hace que muchas personas vayan a eso. Y cuando le agregas data que es conocida y que, por ejemplo, ya lo cuantifiqué en el artículo que te dije, o sea, las ranas que no tienen documentación de exportación oficial, o sea, que no hay un récord de entrada y salida normal, tienen un precio del 40% por encima de las que sí tienen esta documentación que se sabe que puedes confirmar que entraron legal en el mercado de Estados Unidos. Muy probablemente sea algo muy similar en Europa o Asia. Pues, todo se enfocó en el de Estados Unidos. Pero lo que te quiero decir es que no solamente que estás dificultando y no estás incentivando que se haga de una forma sostenible, que cuida, proteja y mantenga las poblaciones silvestres bien, sino que además, de forma indirecta, estás creando un incentivo perverso para que estos actores negativos sigan haciéndolo. O sea, si ya lo hacían antes, ahora que les pagan más, Claro. ¿por Y qué van a hacerlo? Entonces ese es el tema. el Estado, además de ser un facilitador, tiene que generar políticas públicas bien pensadas. Háblame de un ejemplo muy particular que me dio fue risa, de esta política de la fumigación y que una vez querían fumigar tu criadero. O sea, háblame un poco de eso. Bueno, mira, cuando pues, queda inscrito en el municipio y todo esto, el criadero y eso. Eso fue hace años, ¿no? Sí, sí, sí. Hace muchos años, una de las cosas que tienes que hacer es que tienes que fumigar todos los meses. Y te dan un certificado de fumigación. Entonces yo me pongo a buscar una empresa de fumigación, pues. El tema es que yo tengo un criadero de anfibios. Eso. O sea, en mi criadero de anfibios hay insectos que las ranas comen. ¿Entiendes? O sea, necesitan comer insectos, que son insectos que se producen para ese fin. Las ranas respiran a través de la piel, son súper susceptibles a la contaminación, por eso son bioindicadores muy importantes. Entonces, todas las empresas que tenía querían venir a rociarme un poco de cosas que me iban a matar las ranas y no entendían. O sea, a mí me costó mucho tiempo encontrar una empresa de fumigación que entendiera lo que yo estaba haciendo y qué métodos de control de plagas podían usar en la parte de adentro de mi criadero. O sea, yo simplemente no le puedo meter un fogger ahí. ¿Entiendes? Yo tengo especies que están amenazadas, que yo no las quiero sacar para que se me mueran en mi proyecto. ¿Entiendes? Yo lo que quiero es producir fondos para cuidar las poblaciones de estas. Entonces, fue todo un desafío, porque no se entendía. Entonces, yo pienso que este tipo de regulaciones no distingue entre el tipo de actividad, La entre lo que autoridad, tiene, es como que tú dale y ya. la autoridad quería lleguen y fumiguen ese comercio, lo que van a hacer a destruir completamente una inversión de años, porque obviamente Sí, tú fumigas y mataste todo. Pero ¿sabes qué me pareció interesante? Además del tema que estamos hablando ahí, tú hablaste de que tienes insectos para alimentar a las ranas, y eso me hace pensar en que este modelo de negocios no solamente, digamos que le genera sustento al que cría las ranas, sino que te genera modelos paralelos. O sea, el que cría el insecto está teniendo un nuevo empleo porque hay alguien que está criando ranas para exportarlas. Que Sí. si tú no tuvieses a esa persona, estarías quitándole el empleo a los que crían los insectos o los que venden los insectos, sean cucarachas o lo que sea. Se está generando algo distinto, las hojarascas. O sea, hay tantos recursos y tanta cadena de valor alrededor de una actividad que si el Estado fuese un poco más visionario, la fomenta, porque estás ayudando a emprendedores verdes que se dedican a este tipo de actividades, pero además una cadena de valor de otros emprendedores también que podrían estar llevando alimentos a su casa en vez de estar pues esperando ser nombrados en una planilla pública o pidiéndole favores a un político para que te ayude. No, sí, totalmente. Y el tema, por ejemplo, de los insectos es interesante. La cría de insectos es una industria que está creciendo a nivel global. ¿Por qué? Porque hay un mercado ornamental, gente que quiere tener mantis y este tipo de animales y tarántulas. Bueno, tarántulas no son insectos, pero son artrópodos por lo menos. Y otro tipo de insectos, hormigas. Hay un mercado de hormigas enorme. Búsquense una cuenta que se llama Ants Canada. Miren eso. Esta es una persona que hace unos videos de los terrarios que tiene para sus hormigas. El tipo vende hormigas en Canadá y vende los terrarios y las cosas por hormigas. A mí me escriben a Natural Tanks preguntándome que si vendo hormigas. No vendo hormigas ni cómo saco los permisos de hormigas, me va a tomar años, ¿no? Pero hay un mercado hasta para hormigas. O sea, lo que a ti se te puede ocurrir. En el caso de los insectos, aparte de ese mercado ornamental, hay un mercado que es alimenticio, hermano.
O sea, están criando insectos grillos, algunas larvas de escarabajo en masa para hacer productos alimenticios de perros, de gatos, de reptiles, de peces, de anfibios, hasta para humanos. O sea, lo más seguro es que ya tú has comido proteínas de insectos y ni te has dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque tú ves un producto y dice tanto por ciento de proteína, tanto de no sé qué, y a veces tienen hasta unos nombres comerciales. Entonces, muchos productos o mezclas, hasta mezclas de harina, le están mezclando de harina de insecto, pero te estoy hablando de hace muchísimos años. O sea, eso no es algo nuevo. O sea, estamos comiendo insectos y la pregunta no Ah, es porque si lo- hemos comido insectos, sino cuánto insecto hemos comido. Es que los insectos son muy eficientes. Mira, hay mucha gente que se pone a decir ahora quieren que nosotros comamos insectos. No es que la gente quiere comer insectos, es que los insectos son muy eficientes. O sea, el costo de producir insectos en general es bajo y lo que puedes hacer con un insecto es mucho. El costo ambiental también es más bajo. El costo ambiental de la producción, porque necesitan menos agua que pollo, que vaca, que menos espacio. O sea, te producen además unos abonos bien distintos, como por ejemplo la lombricultura, que crían lombrices, no son insectos, son anélidos, pero está por ahí la cosa, que en algunos lugares, inclusive en Colombia, creo que había una empresa hamburguesa que tiene una carne que es en base a lombrices, por ejemplo, y venden el abono y todo lo demás, el hummus de cosas. Entonces los insectos son una industria interesante, pero Panamá tiene insectos que son endémicos de Panamá. O sea, el activo más grande de Panamá es la biodiversidad de insectos, de peces, de mariposas. Que están en la escuela están diciendo Panamá significa diversidad de mariposas, de peces. Es más, muchos actores conocidos de izquierda defienden esa biodiversidad y tal de esa biodiversidad, pero a la hora de crear las condiciones para que convirtamos eso en un mecanismo de desarrollo para Panamá, es donde viene, es la parte que yo no entiendo. O sea, ¿cómo accesas a ese valor? O sea, tienes insectos, tienes cosas que solamente Panamá tiene. O sea, los otros países no pueden competir contigo por esa especie. Tú la introduces en un mercado, tú eres el único que la tiene, el primero que la hace y la capitalizas y generas todo esto de forma sostenible, sin dañar a esas poblaciones afuera. Y Panamá tiene algo con los demás países no pueden competir, que te cierra esa brecha de desigualdad. O sea, Panamá tiene diversidad en todos lados. O sea, mira, un emprendimiento, un startup que tengo no ha empezado, tal concepto y todo lo demás, se llama Hojarrana. Y ahí lo que queremos hacer es comprarle a campesinos en zonas rurales, en su área que tengan áreas boscosas, comprarles hojarasca, porque hay un mercado para hojarasca. Hojarasca en Panamá la queman, las hojas que se secan, caen de los árboles, en Panamá la quemamos. Panamá es un estorbo. A la gente no le gusta porque trae culebras, entonces, y otros animales que la gente aquí está matando todo lo que ve. Entonces, la gente lo remueve, entonces te causa pérdida de biodiversidad, pérdida de incendios y quema, o sea, combustión de masa vegetal, problemas enormes. Y hay gente que está dispuesta a pagar y a comprar toneladas de esos hojarascas. Entonces, uno de los problemas que tú tienes ahorita mismo son los permisos para esa silvicultura, porque el modelo que yo quiero es, hey, no tales ese bosque ahí para sembrar yuca. Yo quiero es que tú me vendas tu hojarasca para yo exportarla y tú vas a tener una renta de venderme esa hojarasca, que es un recurso renovable. Y se conserva. Que es un recurso renovable. Pero entonces, en 5 años no he encontrado respuesta del Ministerio de Ambiente sobre cuál es la ruta legal para empezar esa actividad, pues. Para poder exportar esas hojarascas a estos mercados. Ya están los clientes, están todos los interesados. Claro, claro. Y en Panamá lo que hacemos con eso es que lo quemamos. O sea, se quema, se pierde, te causa problemas. O sea, están botando el dinero a la basura prácticamente. O sea, pero ese es solamente un ejemplo, Edison. O sea, con un poquito de creatividad y entendiendo el tema, tú te das cuenta que hay un mercado para las hormigas que tú quieres estar matando en tu casa, para los paridivos que están en la alcantarilla, los peces, para plantas ornamentales. Tenemos plantas ornamentales en Panamá que han salido aquí del tráfico ilegal, recién descritas, 3 meses que un científico la describió, y la están vendiendo en Asia y Europa a $1,000 el pedacito de planta, como algunas monsteras y otros tipos de aráceas, que en Panamá, pues, hacer un vivero de planta, hermano, es una odisea. Entonces, hacer un vivero para criar, para tener permiso de exportar. El modelo de vivero en Panamá, por ejemplo, te das cuenta que es de traer plantas potencialmente invasivas y todos los riesgos que hay de importar a Panamá, un país tropical, para vender aquí lo que en otros países ya tienen. Pero esos otros países de afuera quieren lo que Panamá tiene, que nadie les está proveyendo, y tiene un valor mucho más de lo que te cuesta traer. Entonces, Panamá tiene que empezar a utilizar sus recursos de la biodiversidad en general
de forma sostenible para generar estos empleos, estas industrias, estas cosas que Panamá necesita. Y también para que valoremos ese recurso. Ahora, ¿por qué voy a quemar o talar ese bosque para sembrar yucca si mira, nada más de la hojarasca, o de estos hongos, o del corcho que me produce este árbol sostenible, o de alguna especie que puedo sacar de ahí y criar en cautiverio, me genera una renta mayor a lo que me va a dar pues una siembra que me va a resolver? El tema es cómo hacemos que estas personas, estas comunidades rurales, puedan accesar a eso. Claro. Ese es el tema que hay que resolver. Hay retos grandes por delante que estoy seguro que las nuevas generaciones, sobre todo los que tienen esa curiosidad intelectual, esa gente que quiere llegar a cargos públicos, a hacer la diferencia, ¿no? Con la ley del menor esfuerzo, como prohíbe esto sin pensar realmente en los objetivos, en las consecuencias deseadas y consecuencias no deseadas de la política. Yo siento que los tiempos van a ir cambiando, pero es importante hacer conciencia y eso es algo que tú estás haciendo, Samuel. Para ir concluyendo este podcast, ¿cuáles son las especies más raras que tú has visto de ranitas y todo eso? Por ejemplo, eso de la rana de cristal, no sé si será para mí algo súper novedoso, que ahora le cuentas al público que es una rana de cristal, pero tú que has visto bastante, ¿qué es lo más interesante con lo que te has encontrado? Uf, me estás poniendo a escoger. Entonces, mira, Panamá es el país más diverso de anfibios de Centroamérica. Entonces, hay muchas especies que no se han visto en muchos años o que se describen y no se han vuelto a ver, que uno intenta buscar y en estas zonas uno encuentra unas locuras. O sea, uno encuentra, unas ranas de dardo que tienen 3, 4 colores brillantes, o te encuentras animales grandes, pero, o sea, como ranas de tamaños ya mucho mayores, que no es la típica rana que ves. Pero mira, hay un grupo en particular, que es el grupo de la rana dorada, que es el grupo de los atelopos. Son sapos realmente, pero le llamamos ranas porque se ven bonitos. Y este grupo, Atelopus, es el género de vertebrados más amenazado del planeta. O sea, de todos los vertebrados del planeta, este grupo, Atelopus, en el cual está nuestra rana dorada, es el más amenazado del planeta. Y para mí hoy en día, encontrar una población de la especie que sea de Atelopus, para mí es lo más increíble. O sea, es algo que en campo de eso me vuelve a mí loco. Para mí estos son como unos animales sagrados, impresionantes. Dicho sea de paso, la rana dorada panameña no se ha vuelto a ver desde el 2009 en campo. Las que tenemos están en proyectos de conservación en cautiverio. Y hay fundaciones como Fundación IVA que están tratando de criarlas para un día, no están tratando, las están criando exitosamente hace muchos años, para poder un día regresarlas al hábitat. Pero este grupo de ranas para mí es increíble. ¿Y esto de la rana de cristal qué es? La rana de cristal es un grupo, es una familia de ranas. Las ranas de cristal, esa familia se llama Centrolenidae. No me voy a poner muy técnico contigo. Pero son ranas que muchas especies dentro de esta familia, en la parte ventral, y además que son ranas de este continente, en la barriga, la panza, la parte de abajo, la parte ventral, pues, algunas especies son muy translúcidas, son transparentes. Y tú les puedes ver los órganos, el corazón latiendo. Son ranas que viven en las quebradas. Estas ranas, no todas tienen eso, pero las que la tienen, siempre es bonito verlo, pero la razón por la que tienen eso es más impresionante que el efecto en sí, pues de que lo puedes ver. Es una adaptación de camuflaje. Al tener una piel más translúcida, especialmente en los bordes de la piel, ellas duermen pegadas a hojas y generalmente son verdosas, son ranas verdosas. Entonces, una cosa es que tú seas del mismo color del entorno en el que te estás escondiendo. O sea, te ayuda. Otra cosa es que por ser translúcido, tus bordes, no haya como una diferencia entre el borde tuyo y el de la hoja que viene. Y eso es algo que se le conoce como difusión del borde. Es un efecto, o sea, el mismo efecto de esta adaptación de la naturaleza me parece más impresionante que simplemente, pero sí, son ranas que son siempre divertidas de ver. O sea que a la vista llama la atención de una vez. Sí, total. Bueno, no, al contrario, no la vas a poder encontrar. No la puedes ver porque se camufla. Sí. Entonces tú generalmente las ves en la noche, cuando ya están activas, llamando y eso, y ahí las puedes ver. Y hablando de llamando, tú me contaste una vez que tú distingues los tipos de ranas por los sonidos que hace cada rana, porque tienes una cría de rana donde te aprendiste los sonidos de cada una de esas ranas. Bueno, sí, ¿Es claro. así? Sí, hay ranas que, pues, por tenerlas todo día este contacto con ellas, es que tener animales en cautiverio
trae muchas ventajas, tanto para la ciencia como para estimular la curiosidad ambiental desde niños y todo lo demás. O sea, tener el tema ese que tocamos de que si es moralmente malo, pues no, tiene muchas cosas muy positivas documentadas hasta en academia. Pero una de las cosas es que especies raras, por ejemplo, yo tengo especies que son poco comunes en cautiverio, ¿no? Y que no se conoce básicamente nada de esa especie. No se sabe qué comen, cómo se comportan, si tienen diferentes tipos de cantos, de llamado. El tú tenerla en cautiverio te permite un acceso que no tendrías simplemente estudiándolas en campo, porque ahora tú las estás viendo todos los días, todo el tiempo. Y detectas comportamientos y características y cosas que si es una rana que ven una vez cada 20 años, a tú tenerla todos los días vas a poder estudiar algo que no la vas a ver ese día, un día en 20 años. Entonces, sí, con el tiempo pues me he aprendido cantos de varias ranas, pero también he logrado descubrir cosas que no se sabían. Cada especie de anfibio, cada rana, tiene un canto que es exclusivo de su especie. Si cantan diferentes, no son la misma especie. Claro, pueden tener variaciones por temperatura, pero en general, cada especie tiene su propio canto. Son los machos los que cantan en la gran mayoría de las especies, 99 de las especies. No la Las hembra. hembras no, Ah, mira. ¿no? Y sí, puedes distinguir las especies por su canto. Tú puedes saber, oye, eso que está cantando es tal rana, esa que está cantando es tal otra. O sea que si escuchas un canto extraño, entonces te llamaría la atención porque podríamos estar hablando de una de estas especies que no Sí, has visto en años. O sea, sí, una total. rana dorada, por ejemplo, no sabes cómo suena. Sí, claro, Sí sabes, yo sí sé cómo suena. porque tú eres estudioso del tema, Sí, pero me imagino que es mucho menos común, obviamente. Pues. claro, pero también un punto importante que te iba a decir en ese tema de los cantos, o sea, la estás escuchando todos los días. Yo tengo unas ranas que pensaba que pertenecían a una especie. Y al ya tenerlas en cautiverio, estarlas criando y demás, me di cuenta que en condiciones mías de mi laboratorio, de mi criadero, que es la misma temperatura y mismo todo, cantaban diferentes. Entonces es una especie nueva que ahora nos encontramos describiendo. No te puedo dar muchos datos de eso. Pero lo que me hizo pensarlo inicialmente era el canto. Ya después, ya vi, oye, esta está cantando bien diferente a la otra. Y cuando ya las miré más en detalle, me di cuenta que eran especies similares, pero que no era la misma especie. Ya tienen diferencias mucho más marcadas y todo lo demás. Entonces, esa especie, por ejemplo, que es una especie que va a estar súper amenazada, distribución muy pequeña, endémica de Panamá, que tiene importancia comercial todo el grupo este de la que pertenece, y es víctima de tráfico ilegal y todo lo demás. Esa rana, por ejemplo, yo no me hubiera dado cuenta que existía, y no la podría estar describiendo formalmente para la ciencia, para que la podamos cuidar, conservar. Lo primero que tienes que hacer es saber que existe, si no hubiera sido por haberlas tenido en cautiverio. Claro, eso, para más o menos ir ya finalizando, yo sí quisiera que me comentaras algunas cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿por qué hay peligro de extinción de algunas ranas? O sea, ¿a qué se debe eso? ¿Qué tipo de fenómenos nos llevan a eso? Eso por una parte. Por otra parte, ¿cuáles son las ventajas que tiene nuestra biodiversidad de ranas? Por ejemplo, una vez me comentaste, si mal no recuerdo, que hay componentes de las ranas que se han utilizado para contrarrestar el VIH y algo así, y me aclararás. Eh, y seguramente pues para las ciencias, medicamentos y tal, seguramente tienen muchos beneficios. Y cuéntame un poco de esas dos áreas, o sea, ¿por qué algunas están en peligro de extinción? O sea, ¿qué es lo más común que las lleva a eso? Y lo otro sería entonces cuáles son los beneficios de esos ecosistemas que tenemos aquí en Panamá. Ok, mira, en primer lugar, las ranas están amenazadas y algunas están en peligro de extinción, algunas ya extintas, por diferentes cosas. Para mí, la causa principal es la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat, o sea, cada vez tenemos menos hábitat y eso está causando pues, pérdida de biodiversidad a nivel global. Panamá no es que el único. Para mí esa es la causa principal. Pero en el caso de los anfibios, enfermedades emergentes, vamos para 2 décadas de que llegó un hongo, se conoce como el hongo quítrido, que simplemente mata a las ranas, porque las ranas tienen una piel
estoy tratando de no ponerme tan técnico contigo, no, pero tienen una piel, las ranas respiran a través de la piel, tienen una piel que se considera como desnuda, entonces ellas se hidratan a través de la piel, o sea, las ranas no tienen que tomar agua así como nosotros, ellas se hidratan a través de la piel, respiran a través de la piel, e inclusive hay anfibios que no tienen pulmones. Todas las salamandras que tenemos en Panamá son pletodónticos, no tienen pulmones, por ejemplo, para que te hagas una idea. Entonces, este hongo les afecta la piel y les afecta su capacidad de hidratarse, de mantener una regulación osmótica, de respirar. Entonces, cuando tú tienes muchas presiones, pérdida de hábitat, contaminación, tráfico ilegal, y llega una presión más, como en este caso llegó este hongo quírido que se esparció por todo el planeta, pues las poblaciones colapsan. Pero esa es la razón de por qué. Precisamente tu siguiente pregunta, por esa piel tan especial que tienen las ranas, ellas tienen unas proteínas y tienen también toxinas. En el caso de ranas de dardo, por definición las ranas en general tienen glándulas de veneno, los anfibios en general. Entonces, de estas toxinas y de estas proteínas se sacan muchos compuestos. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, de una rana, se han sacado proteínas que son repelentes del VIH. Por ejemplo. Entonces se ha implementado en experimentos, no sé si ya está en comercial, en uso, por ejemplo, de preservativos. Es como un repelente del virus VIH, pero además nos han aportado otros tipos de medicinas. Por ejemplo, hay una que se llama epibatadina, que es 10 veces más potente que la morfina, pero es menos adictiva. Y medicinas para la presión, medicinas para diabetes, un sinnúmero de cosas. Cada vez que perdemos una rana, una especie de rana se va extinta, estamos perdiendo no solamente esa rana, su función ambiental, estamos perdiendo medicinas, compuestos que le sirven a la humanidad. Interesante, interesante. Es cierto que hay una tarántula que lleva tu nombre. Bueno, Algo así. Ese es un honor compartido que llevo con mi padre, de hecho. Se llama Pamphobetis sucreorum. Pienso que es el honor más grande que hay en ciencias naturales, es que te dediquen una especie. Me dedicaron a mí y a mi papá. A mi papá se la dedicaron porque pues, participó en la gesta del 9 de enero del 64 y siempre ha llevado pues, la bandera de ese movimiento y todo eso. Y a mí me la dedicaron por pues, mi trabajo ambiental y de conservacionismo de ranas. Y sí, esta es una especie, mira, interesante, es de Darién. Está descrita de 2 ejemplares que son hembras, que están preservados en un museo en Francia desde hace muchas décadas. O sea, no están descritas en vida por color, el macho no está descrito. Y es interesante porque Panamá tiene especies de tarántula, eso para que te das una idea, de tarántulas, que se comercializan en otros países, que ni siquiera están descritas formalmente, que no hay un récord de cómo salieron de aquí. Entonces tenemos tantas especies así, que hasta hay una ya que tiene mi nombre. Entonces esto es algo que a mí me impulsa más a querer cambiar, no solamente por el honor que me dieron, sino porque yo quiero saber más de esa especie y quiero ver cómo la protejo de una forma que sí funciona para que esa población continúe. Pues. Pero sí, estás bien informado. El tema es el honor más grande. A mí en general, yo pienso que el reconocimiento es bastante grande, para mí significativo, aunque la gente piense que es una tarántula, ya una araña. Pero el hecho de que una especie, pues tú tengas eso. Pero a mí, además de simplemente como la mayoría de las personas que eso le da honor o lo que sea, a mí me da como un sentido de responsabilidad. O sea, esta es una especie de la que yo quiero aprender más, quiero enseñarle más a las personas esta especie y quiero ver cómo la cuidamos. Oye, wow, mira, quiero felicitarte, quiero agradecerte también por compartir este espacio conmigo y con la audiencia, de ayudarnos a traer una conversación muy particular que tiene esencias de lo que existe en Panamá, que no existe en otras partes del mundo, y conversaciones interesantes para esa audiencia curiosa que quiere llevarse algo, un ingrediente adicional, algo diferente. Te lo agradezco nuevamente este espacio, Samuel, y a todos los que nos están viendo, ya saben, espero que les haya gustado este podcast.
Los invito a suscribirse, a darle like, a comentar y sobre todo a compartirlo con sus amistades para que también se enteren de esto. Estuvimos hablando cerca de 1 hora y tanto, pero la verdad me costó cerrar porque esta conversación me da para mucho más. Hay mucho que aprender de Samuel, un chico joven que está en sus 30 y que a su corta edad ha hecho una diferencia en un rubro donde hay que ser sumamente valiente para haber perseverado y empezar a ver los frutos paso a paso. Felicidades y bueno, ¿tienes algún comentario? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde pueden, si alguien quiere comprarte una rana aquí al nivel local, cómo Sí, funciona? pueden seguir Natural Tanks en Instagram. También tenemos un website que es naturaltanksinc.com. Pueden revisarlo, ahí pueden ver lo que tenemos. No solamente tenemos ranas, tenemos sustratos para plantas, tenemos corchos, tenemos diferentes tipos de cosas. Ahí también pueden encontrar información, las publicaciones científicas de las investigaciones que hacemos en Natural Tanks. Y tenemos un blog donde hablamos de la conservación que hacemos y educación ambiental también. Gracias, Samuel. No, gracias a ti por la invitación, eso. Nos vemos hasta la próxima.